En nuestro país se quitan la vida 10 personas al día, una cada 2 horas y media. La presencia de Canarias en el listado de las 5 comunidades con índices más altos de suicidios se había convertido en algo normal. Pero la cosa empeoró en 2020, último año del que se tienen datos. Un problema de salud mental puede estar en nuestra casa sin nosotros saberlo. Mi hermano tenía 38 años cuando decidió quitarse la vida. ¿Cuántas veces te has intentado suicidar? 5. ¿Por qué llegas a tomar esa decisión? Tienes tanto sufrimiento y tanto dolor que no encuentras otra salida por desesperación. En plena pandemia, el archipiélago batió su récord más doloroso. 208 personas decidieron quitarse la vida. Puede que pensemos que solo se trata del 1,26% de todas las muertes que se produjeron ese año, pero es que también se trata del porcentaje más alto registrado en España. ¿Qué nos está pasando? ¿Qué está provocando este paisaje de sufrimiento? Hacen falta medidas reales y no solo hacer campañitas para hacer carteles y anuncios en televisión. El gobierno ha pasado del silencio al debate y del debate a la acción, en acciones concretas, tangibles. No hay muchas comunidades autónomas que tengan un programa de prevención de la conducta suicida. Ya es verdad que no es mucho, pero ya tenemos algo por donde seguir caminando. ¿Cómo van a implementar un programa, un plan, lo que quieran hacer sin psicólogos? ¿Lo van a hacer con mecánicos? Hombre. El suicidio ha sido tradicionalmente un tema tabú en los medios de comunicación, pero parece que nos hemos dado cuenta de que solo lo que se nombra existe, y solo lo que existe puede ser combatido. Debemos reconocer que nos hemos equivocado al mantener la salud mental metida en el armario de la vergüenza, porque ahora sí nos atrevemos a hablar sin reparos. Nos ha ofrecido la pandemia la licencia de reconocernos vulnerables. Según datos de la Organización Mundial de la Salud, por cada persona que decide cometer un suicidio, otras 6 de su entorno, los llamados supervivientes, sufren un impacto psicológico serio. ¿Qué podríamos hacer para ayudarlas? Empecemos por escucharlas. Vamos a ver. Oye, aparte de la pérdida, que tiene que ser algo tremendamente doloroso, ¿qué es lo peor de un suicidio? Lo peor de un suicidio, yo creo que es la culpa. La culpa que deja en la familia, ¿no? El pensar, podía haber hecho esto, podía haber hecho lo otro, le podía haber ayudado. Eso, yo creo que es lo peor. ¿Cómo era tu hermano cuando decidió dar ese paso? Mi hermano tenía 38 años cuando decidió quitarse la vida. ¿Qué le pasaba? Sufría mucho, oía voces, le decían que hiciera daño a su familia, y él era una persona con muy buenos valores, entonces ahí yo creo que fue donde él ya decidió que hasta ahí estaba. ¿Se le pudo haber ayudado más, crees tú? Sí. ¿Por parte de quién o de quiénes? Por parte de todos. Realmente la asistencia sanitaria no está preparada o no tiene los recursos necesarios. Hay poco personal en psiquiatría. Una vez te ve una persona, otra vez te ve otra persona. No hay un seguimiento continuo.
no se interviene de manera interdisciplinar, o sea, no se atienden otros factores, sino solo se centra en la farmacología. La familia, la sociedad en sí, no tenemos muchos estigmas, muchos prejuicios, no tenemos una visión amplia de lo que es un problema de salud mental, que cualquier persona la podemos desarrollar perfectamente. Y todo eso tú lo descubriste a raíz del suicidio de tu hermano. ¿Crees que eso está mucho más extendido de lo que parece? O sea, la falta de conocimiento sobre esta cuestión. Sí. No se quiere hablar. O sea, no se quiere hablar del suicidio, no se quiere hablar de los problemas de salud mental. Ahora parece que todo como que está teniendo un poco más de conciencia y va encaminado, pero la sociedad no ha favorecido, sino creo que ha perjudicado. ¿Tú crees que tu hermano pidió ayuda y no la encontró? ¿En algún momento crees que estaba reclamándola? Sí, mucho. Muchas veces mi hermano, por ejemplo, su vida ha sido como un proceso, ¿no? No siempre estuvo mal, sino él tuvo una vida normalizada, ¿no? Dentro de lo que cabe, él formó su familia y fue a más, o sea, fue a peor por el estrés de la vida, por las cargas, por la negligencia médica, porque no tenía apoyos, porque él, de cierta manera, no aceptaba tampoco la enfermedad. O sea, las personas tienen que autoconocerse. Las personas que tienen problemas de salud mental y las que no los tienen. A nivel emocional tienes que saber identificar y conocerte y saber cuándo tienes que parar y cuándo no. Él no paraba, él seguía. Él seguía, así estuviera estresado, así estuviera como estuviera, y al final pues el cuerpo y la mente resienten. Lo que hacían era acudir al médico, lo ultramedicaban y empeoraba. Bueno, en el caso de Adelaida, pues estoy completamente de acuerdo con lo que está diciendo. El sentimiento de culpabilidad es uno de los sentimientos que vemos en todos los suicidios. El no darse cuenta es sobre todo lo que más les pesa, ¿no? El decir, ¿por qué no me di cuenta? Y empiezan a intentar buscar respuestas que realmente no las van a tener, ¿no? Se preguntan, se hacen muchísimas preguntas y ya no van a tener respuesta. Entonces ese sentimiento de culpabilidad les pesa durante muchísimo tiempo, y una de las cosas que solemos trabajar con ellos, porque la culpa no ha sido del familiar, ¿no? En el caso de Adelaida, su hermano era un varón y esto es un factor de riesgo. Hay mayor índice de suicidio en los hombres que en las mujeres. El número de fallecimientos de varones es casi que el doble, incluso el triple que el de las mujeres en cuanto a suicidio. En gran parte de los casos, los suicidios están relacionados con la existencia de un trastorno mental previo, y estos no hacen más que multiplicarse en nuestra sociedad. ¿Tiene el sistema sanitario público español la capacidad de atenderlo? Aunque recientemente se han empezado a dar pasos para colocar este asunto en el centro del debate político, hace 8 años que la estrategia de salud mental no se actualiza. Después de tanto tiempo de inactividad legislativa, los partidos en el gobierno se pusieron las pilas. Solo que Unidas Podemos presentó por un lado una ley específica de salud mental en el Congreso, mientras que el PSOE optó por proponer una estrategia nacional. ¿Hay consenso y voluntad política para asumir este reto juntos? Ministra, ¿esto de la salud mental ha dejado de ser la gran asignatura pendiente de este ministerio? La salud mental ha pasado a estar en el epicentro de las políticas públicas de salud en este país. Voy a poner un vídeo. Es Elsa Ruiz. Que la sanidad pública, mediante políticas reales, debería espabilar en el tema de salud mental y de prevención del suicidio, y no solo hacer campañitas para hacer carteles y anuncios en televisión. Hacen falta medidas reales. Si una persona se quiere suicidar, tiene que tener herramientas para que pueda hablar con alguien inmediatamente. Y que te den cita para esa semana, para ese día, no para dentro de 3 meses. Y que el psiquiatra de la Seguridad Social no te haga un seguimiento de 3 meses en 3 meses. Y quienes tienen que mejorar esto son quienes están en el gobierno, y ponerlo como prioridad dentro de la agenda.
está dentro de la agenda como prioridad. Absolutamente. El Gobierno ha pasado del silencio al debate y del debate a la acción, en acciones concretas, tangibles, que se pueden medir. Por ejemplo, estamos actualizando la estrategia de salud mental que no se ha actualizado desde el año 2009. El presidente Sánchez ha anunciado un plan de acción, por primera vez en la historia de este país, un plan de acción dotado con 100 millones de euros, con acciones concretas. Una de ellas, un teléfono para la prevención del suicidio con 3 dígitos. 24 horas, los 365 días del año. Y además es muy importante prevenir, detectar y actuar. No estoy de acuerdo que las campañas no sean importantes, porque quien padece una enfermedad mental, además se siente estigmatizada, esa persona, porque no se habla con normalidad. Por tanto, es importante que concienciemos a la gente que eso nos puede pasar a cualquiera y que ante esa situación acudamos a pedir ayuda y establezcamos también por parte de la autoridad sanitaria esos mecanismos de ayuda, de detección y de atención a esas personas que lo padecen. Algunos profesionales y algunos partidos políticos prefieren una ley de salud mental antes de la renovación de la estrategia de salud mental. Sin embargo, el Gobierno apuesta por la estrategia. ¿Por qué? Yo creo que lo de menos es el instrumento, el vehículo. Lo importante es la acción. La estrategia es un marco, es una guía de actuaciones que permite, dentro de la cogobernanza, porque son las comunidades autónomas las que tienen las competencias, poder actuar. Y tenemos un marco, la estrategia, hacia el año 26. Por tanto, yo no me voy a perder en el instrumento. Yo voy a ir a la acción, una acción participada, que creo que es lo que nos está demandando la sociedad y especialmente las personas que tienen este tipo de enfermedades, que hay que también tratarlas como cualquier parte de nuestro cuerpo. Siendo un asunto de cogobernanza con las comunidades autónomas, lo primero que se echa en falta es un número de profesionales especializados, gente que en atención primaria pueda prestar atención, nunca mejor dicho, a esas personas que acuden urgentemente a pedir ayuda cuando están en una situación de problemas de salud mental. ¿Se va a incrementar las plantillas? ¿Se va a formar al personal para atender estas cuestiones? Fundamental esa parte. Hemos creado la especialidad de psiquiatría infantil y de la adolescencia. Y otra parte muy importante, la formación. Necesitamos formar a profesionales, sanitarios y no sanitarios. Sanitarios, por supuesto, en esa atención primaria, con el plan de acción que estamos también ultimando con las comunidades autónomas en el encuentro que tuvimos en la isla de Gran Canaria para ver cómo hacíamos ese plan de acción de atención primaria, que es el eje vertebrador de todo el Sistema Nacional de Salud, y que también la atención primaria tenga, digamos, esa entrada de atención a las personas para después, en su caso, si fuera necesario, pues otra atención más especializada. Sí hay una acción importante a coordinar con las comunidades autónomas, porque está dentro de su competencia, pero desde luego con recursos por parte del Gobierno de España para poder hacerlo. Sin embargo, no parece que haya unanimidad. Voy a poner un vídeo. Si yo le digo diazepam, Valium, lorazepam, Tranquimacin o Lexatin, ¿por qué todos aquí y fuera, por qué todos aquí sabemos de lo que estoy hablando? Si estuviera hablando de medicamentos para el riñón o para el hígado no lo sabríamos. ¿Por qué todos aquí sabemos de lo que estoy hablando? Hay que doblar el número de psicólogos en la salud pública porque que alguien te acompañe o te eche una mano cuando estás solo o lo estás pasando fatal no puede ser un lujo para el que se lo puede pagar. Y en tercer lugar... Muchas gracias, señor Errejón. Vete al médico. ¿Hasta qué punto la polarización política, la confrontación a la que estamos asistiendo permanentemente en el mundo de la política, incluso dentro del Gobierno de España, puede frustrar planes como este tan importante para la ciudadanía? En ningún caso lo va a frustrar, y le voy a decir por qué. La política es una faceta más de la vida, y hay cosas en la vida que son inaceptables, y en política más, y eso es inaceptable. Creo que necesitamos hacer mucha más pedagogía, y también entre nosotros. ¿Influyen mucho en un ministerio como este los grandes laboratorios, las grandes farmacéuticas a la hora de diseñar las estrategias? En absoluto. Me conoce bien, hace muchos años y tengo una trayectoria. Y le aseguro que aquí quienes deciden la estrategia son los profesionales que asesoran al ministerio, porque forman parte del ministerio, las asociaciones de pacientes, las sociedades científicas y desde luego todas las comunidades autónomas y las ciudades autónomas. Esos son quienes estamos decidiendo. Le pongo un dato. La actualización de la estrategia de salud mental ha tenido 700 aportaciones. Esos son quienes están influyendo en cómo hacer una estrategia de salud mental. Las comunidades autónomas lo primero que van a preguntarle a la ministra es si hay dinero o no hay dinero para implementar todas estas medidas que vienen. ¿Van a haber fondos europeos? ¿Va a haber fondos europeos? ¿Va a haber fondos estatales para esa gobernanza con las comunidades autónomas?
Hay fondos europeos que lo estamos destinando a campañas de sensibilización, 3 millones de euros. Hay fondos nacionales, 100 millones. Por primera vez, un plan de acción de salud mental 21-24 para tener para este periodo 100 millones, 30 millones ya concretos para el presupuesto del año 22, pero también necesitamos que quien tiene las competencias aporten fondos y por tanto es un ejercicio de corresponsabilidad. Yo estoy convencida de que las comunidades autónomas, porque hablo semanalmente, casi a diario, con los consejeros y consejeras de salud de todas las comunidades y ciudades autónomas, están también en que esto es un tema primordial. Es ahora o ahora, no cabe mañana. Y no puede esperar no solo por quienes sufren el problema directamente, sino también por sus familiares, las personas que se mantienen cerca, que conviven con ellos y ven cómo sus seres queridos se marchitan sin remedio. En el caso de Maya Ascanio, quien empezó a mostrar síntomas de que algo no iba bien, fue su hijo. May, ¿cómo se dan cuenta, cómo te das cuenta tú de que tu hijo tiene un problema de salud mental y cómo llegan a su diagnóstico? Bueno, yo creo que es difícil, ¿no? El determinar el punto, porque no hay un punto exacto en el que tú dices, hay un problema de salud mental, uno, la familia, sino es un proceso de entender o de empezar a descubrir cosas que se van repitiendo, situaciones difíciles que antes no ocurrían. Un problema de salud mental puede estar en nuestra casa sin nosotros saberlo. ¿Sabes? ¿Por qué? Porque la persona lo vive desde adentro y desde que lo empieza a exteriorizar y la familia se da cuenta, pasa un proceso. ¿Largo? Pasa un tiempo. Puede ser largo. ¿En tu caso fue un proceso En mi largo? caso, aproximadamente 2 años. ¿Pero hizo falta que tu hijo pidiera ayuda o tú detectaste que había un problema? En nuestro caso, la familia detectó que había un problema, porque desde que la persona sea capaz de pedir ayuda, es cuando ya esa persona está muy mal. Mi hijo no era consciente de que tenía un problema de salud mental. Y después del descubrimiento viene la aceptación. ¿Cómo es ese proceso? Tanto para la familia como para la persona que sufre el problema de salud mental, es de lo más difícil. ¿Pero hubo reticencias en tu entorno familiar a la aceptación esta? Sí, a mí misma, vamos. ¿Te costó? Muchísimo, muchísimo. Yo por lo menos lo intentaba despersonalizar. Un poco como decir, bueno, estoy aquí, me estoy informando, estoy haciendo lo que debo hacer, pero a mí no me va a pasar esto. ¿Y cómo fue el proceso de aceptación por parte de tu hijo? ¿Lo ha aceptado él? Está en ello. Estamos en ello. Yo creo que hemos avanzado bastante. ¿Y la administración sanitaria, la administración pública sanitaria, está actuando solventemente para casos como el de tu hijo y el de tu familia? No, vamos todos corriendo, ¿no? Los médicos de la asistencia de sanidad de la sanidad pública tienen 5 minutos para atender a pacientes, o menos. Entonces, así no puedes llegar a conocer a nadie. ¿En la salud mental también se usa 5 minutos? En la salud mental no hablamos de 5 minutos, pero sí no hay un seguimiento. El seguimiento se va limitando, por ejemplo, ahora a cada 3 meses. Le hacen el seguimiento de medicación y cómo vas. ¿El resto lo cubren ustedes con...? El resto lo cubre terapia uno, si quieres, privada? con una terapia privada, porque si no, no... ¿Cuánto cuesta una no hay terapia manera. privada en el caso de tu hijo? Yo llegaba a pagar 100 euros la hora. El precio medio yo creo que está en 80 euros la hora. Entonces, es difícil. Es muy complicado en un primer momento el reconocerlo, el reconocer ese trastorno, el darse cuenta de que esta persona no está bien y por lo tanto pues hay que hacerle una valoración, hay que dar un diagnóstico para saber ante qué nos estamos encontrando y para saber pues cómo hay que trabajar a partir de ese momento. Desde la psicología lo que se recomienda es
en primer momento, que haya una buena comunicación familiar. Hay muchos de los problemas que existen en la familia es porque no hay comunicación. Si existiera una buena comunicación, que es básico, que parece una tontería, pero es fundamental, aquí podríamos darnos cuenta de que podemos notar cambios en nuestros familiares, modificación de conductas, pues, por ejemplo, alimenticia, o quizás la higiene del sueño, que se están notando trastornos del sueño, y podemos notar ese pequeño cambio de, uy, pues en estos momentos me sigue contando las cosas, pero ya me lo cuenta con un poco más de tristeza, ya le cuesta decir las palabras, ya no es tan fluido. Y lógicamente podemos acercarnos a la persona que está pues sufriendo algo que no sabemos lo que es, y poder ponerlo sobre todo en manos de profesionales. ¿Cuántas veces te has intentado suicidar? 5. ¿Por qué llegas a tomar esa decisión? Tienes tanto sufrimiento y tanto dolor que no encuentras otra salida, por desesperación. Estamos un poco en la dictadura de Mr. Wonderful, de que si alguien tiene un mal día o tiene cosas que resolver a nivel emocional o mental, pues de repente esa persona se puede sentir hasta culpable porque ve que el resto del mundo es súper feliz. Entonces Canarias está en uno de los niveles más altos de problemas de salud mental. Desgraciadamente sí. El suicidio encoge el alma y nos confronta con esa verdad incómoda de la que nadie quiere hablar, que es la muerte. ¿Cuántas veces te has intentado suicidar? 5. ¿Por qué llegas a tomar esa decisión? Tienes tanto sufrimiento y tanto dolor que no encuentras otra salida, por desesperación. Estamos un poco en la dictadura de Mr. Wonderful, de que si alguien tiene un mal día o tiene cosas que resolver a nivel emocional o mental, pues de repente esa persona se puede sentir hasta culpable porque ve que el resto del mundo es súper feliz. Entonces Canarias está en uno de los niveles más altos de problemas de salud mental. Desgraciadamente sí. El suicidio encoge el alma y nos confronta con esa verdad incómoda de la que nadie quiere hablar, que es la muerte. En este punto sabemos que la experiencia de Adelaida y Mai con el sistema público de salud no ha sido el mejor. ¿Pero qué dicen los datos? España está por debajo de la media europea tanto en inversión como en número de psiquiatras por habitante. Y en Canarias, a pesar de contar con un plan de salud mental, hay unos 6 especialistas frente a unos 9 casos de suicidio por cada 100.000 habitantes. Si alguien conoce bien las situaciones a las que se enfrentan los 127 psicólogos públicos de las islas, esa es Natalia González, coordinadora del Servicio de Salud Mental de Canarias. Natalia, ¿cómo está la salud mental de las personas que vivimos en Canarias? Entiendo que me preguntas después de la pandemia. Bueno, ¿cómo estamos ahora después de lo vivido? Y ahora, ya que mencionas la pandemia, ¿estamos mejor o peor que antes? Hombre, no cabe duda que la pandemia ha pasado factura a la salud mental de la población. Pero ya veníamos tocados. Hombre, si hacemos alusión a cómo está la población de Canarias en cuanto al índice de pobreza, en cuanto al estado socioeconómico, en cuanto a educación, pues claro. Entonces, ¿esos factores influyen directamente en nuestra salud mental? Por supuesto. En nuestro nivel de vida, la marginación que tiene Canarias, la pobreza. Entonces Canarias está en uno de los niveles más altos de problemas de salud mental. Desgraciadamente sí. La salud mental no es algo solo sanitario. Tiene mucho que ver dónde vives, cómo vives, ingresos económicos y los apoyos que puedas tener, la educación que puedas tener, pues para tener herramientas para afrontar la vida cotidiana, ¿no? O sea, entiendo que entonces si es un problema transversal tendrá que tener soluciones transversales, sectoriales. Tendrá que haber lucha contra la pobreza, lucha contra el desempleo, lucha contra la desigualdad, pero ¿hay un plan específico para mejorar la salud mental de la gente que vive aquí? Hoy por hoy tenemos 2 marcos de referencia planificadores que tiene que ver con el Plan de Salud Mental de Canarias. También a raíz de la COVID se creó el Pacto de Reactivación Social y Económica, donde también se tuvo en cuenta a la salud mental para mejorar la salud mental de las personas.
Y un poco siguiendo la línea estratégica, una de las líneas estratégicas del Plan de Salud Mental se ha desarrollado ahora el programa de prevención de conductas suicidas. Y bueno, pues todo esto tiene que contribuir de alguna manera a poder mejorar algo, pues esa forma de afrontar los problemas de salud mental de la población. Te voy a presentar a Felipe Lagarejo. ¿Qué opinión te merece, Felipe, el programa de prevención de la conducta suicida de Canarias? Bueno, pues en primer lugar, gracias por hacer esa puntualización, porque es programa y no plan de prevención de conducta suicida. Hay que recibirlo con alegría, porque por fin el Gobierno se ha puesto manos a la obra. Pero claro, permíteme que tenga mis dudas, porque hasta ahora lo que he leído en ese programa la información es muy vaga. Yo no veo donde haya sí, hay que contratar más psicólogos, hay que reducir la lista de espera, pero a mí me gustaría saber cómo se va a hacer eso. ¿No lo dice el programa? No lo dice. Entonces, ¿con quién se va a hacer eso? Porque, date cuenta los datos. En Inglaterra, 40 psicólogos por 100.000 habitantes. Hasta Albania tiene 15 psicólogos por 100.000 habitantes. ¿Sabes cuánto tenemos en España? A la cola total de Europa, 6,7. ¿Cómo van a implementar un programa, un plan, lo que quieran hacer sin psicólogos? ¿Lo van a hacer con mecánicos? Hombre. Ese programa está insertado dentro del Plan de Salud Mental de Canarias. Sí, el Plan 1923. ¿También es insuficiente ese plan? ¿Es una asignatura pendiente, una María, la salud mental para nuestras instituciones, para nuestras autoridades sanitarias? No solo es un imperativo social ya. El suicidio tiene que ser ya un imperativo social. Pero te insisto en mi pregunta. ¿Por qué se oculta esto? ¿Es que acaso da miedo, da terror o da algún tipo de vergüenza hablar de enfermedad mental, de salud mental? El suicidio encoge el alma y nos confronta con esa verdad incómoda de la que nadie quiere hablar, que es la muerte, y de la que nadie nos prepara, y tan siquiera nos preparan para vivir, imagínate para morir. Eso es lo que pasa. No ocupa primeras páginas de periódicos. No hay una pastilla para que las farmacéuticas puedan lucirse para quitar el suicidio. Todo eso unido, se produce el rechazo. ¿Crees que debería tener rango de ley ese programa de prevención contra conductas suicidas en Canarias? Por supuesto que sí. ¿Sabes por qué? Porque mira, yo he colaborado también en algunos planes, con algunas provincias, con algunos hospitales porque a nivel privado se han intentado hacer estrategias. Y creo que debía ser así porque, mira, la mayoría de los profesionales que hemos tenido, hemos estado ahí cuando se han generado algunos planes que después han fracasado, sí que tenemos claro dos cosas por las cuales han fracasado estos planes de suicidio, ¿no? Y han sido, primero, porque políticamente ponen a personas que no tienen ningún conocimiento académico sobre eso y nula experiencia acreditan. Eso por un lado. Y segundo, si conseguimos que pongan unos profesionales que más o menos hayan estudiado el tema, no se les dota de presupuesto, como ahora es esta estrategia. Me gustaría saber cuál es el presupuesto. No dejándolo solamente, es una estrategia sanitaria. Pero ¿y qué pasa en los otros estamentos sociales? ¿Qué pasa en la policía? ¿Qué pasa en los bomberos? ¿Qué pasa en los trabajadores sociales? ¿Qué pasa en el resto de la sociedad, en los colegios? La gente no se suicida, solamente un 20% de los suicidas pasan por sanidad primaria. El resto no se sabe. No, nos estamos equivocando. Todo el esfuerzo y todo el dinero que está haciendo el Gobierno de Canarias lo están tirando. No va a funcionar de esa manera. Por favor, escuchen a los profesionales, que los hay. Pocos, pero los hay. Bueno, el señor Lagarejo lanza un montón de cuestiones que yo tengo la obligación de preguntarle a la persona que coordina todos estos planes. ¿Tenemos profesionales suficientes en la sanidad pública canaria para acometer los problemas de salud de la población? A ver, nunca es suficiente, en sanidad nunca es suficiente, la demanda es infinita. Realmente es verdad que salud mental siempre ha sido como la hermana pobre, nadie se acordaba de salud mental. Ahora, como después de la pandemia cualquier persona ha tenido pues síntomas, se ha sentido mal, ha podido hablar libremente de esto y quizás nos haya puesto en el candelero. No hay muchas comunidades autónomas que tengan un programa de prevención de la conducta suicida. Ya, es verdad que no es mucho, pero ya tenemos algo por donde seguir caminando. Tratándose de un problema tan amplio, que incluso ustedes están pensando, bueno, ustedes han decidido,
implicar a la comunidad educativa para que haya una formación, una prevención mayor. ¿Los médicos de atención primaria se están interesando vivamente por este asunto, por la salud mental, como para que como primera barrera de atención a los pacientes sean los que primero actúen? Pues mira, eso has tocado un tema que es clave, porque es verdad que nos complementamos, es decir, es muy importante para la red de salud mental el que haya una buena y consolidada red de atención primaria, ¿no? La realidad es que está precaria realmente, o sea, realmente los médicos no tienen tiempo, ni los enfermeros de atención primaria, de atender toda la patología mental. ¿No tienen tiempo o no tienen formación? No creo que sea un tema de formación, yo creo que ellos han recibido formación, pero es que es verdad que ambas partes tienen razón, es decir, primaria está muy sobrecargada y hay una parte de la población que, por así decirlo, no cumple los criterios de gravedad para derivarlas a la red de salud mental, pero es verdad que le lleva pues mucho tiempo a lo que es al médico de atención primaria, que quizás pues tampoco dispone de él, ¿no? Con lo cual estamos hablando de un tema que bueno, que estamos viendo cómo poder solucionar o mejorar eso, porque hay mucho malestar emocional que se tiene que atender, pero que no tenemos las estructuras para hacerlo. Te voy a poner unos testimonios que hemos recabado para este programa. La asistencia sanitaria no está preparada o no tiene los recursos necesarios, hay poco personal en psiquiatría. Para que a una persona le den un ingreso hospitalario, por ejemplo, en una planta, es muy complicado. O sea, no vale con que la persona vaya y diga, mira, me encuentro muy mal, llevo una semana que no duermo, llevo una semana con esto, no me está haciendo la medicación, necesito quedarme. Aún diciendo eso, no lo dejan. En muchos casos tiene que haber una crisis fuerte, sangre de por medio, una agresión o algo de esto. ¿Para qué? ¿Por qué? Porque no hay cama. En esas unidades debería haber algún tipo de terapia, pero a ti te tienen allí nada más que medicado. Por eso yo cuando tengo que recurrir a un ingreso, digo, bueno, voy a sopesar. Bueno, debo aclararte que estas tres mujeres que hablan, la primera perdió a su hermano de 38 años que se suicidó, la segunda es madre de un chico de 26 con una patología de salud mental que nos pidió que no reveláramos, pero grave. Y la tercera es una mujer que se ha intentado suicidar 5 veces y que ha estado ingresada en unidades de agudos y que se queja del trato. ¿Qué le dirías a todas estas personas? Hombre, entendiendo pues el sufrimiento que puedan tener ambas, ¿no? O sea, las tres, que frente a eso, bueno, pues hay poco que decir porque, claro, frente al sufrimiento de otra persona, bueno, solo puedo decir que estamos en proceso de mejorar toda la atención, de intentar cambiar esa visión y toda esa forma de atender en lo que es la planta de hospitalización de psiquiatría, y justo lo que desearíamos que ocurriera es que la gente no tuviera que llegar a ingresar. Precisamente en la consejería estamos trabajando para crear equipos de hospitalización a domicilio y poder modernizar un poquito más la atención a las personas que están, aún estando graves, no requieran de estar en un hospital, ¿no? Por eso es tan importante. Muchos medios, ¿no? Muchos medios hace falta para eso. Y dinero. Sí. Que no hay. Bueno, lo ideal es que, habiendo un poquito, se pueda priorizar invertir en la salud mental. Hay un grupo de edad, de los 14 y los 29 años, la gente joven de Canarias, cuya primera causa de muerte es el suicidio. ¿Tenemos un plan específico para ese sector, para ese grupo etario? Es un grupo etario bastante amplio, ¿no? Entonces, si hablamos de un sector un poco más
infanto-juvenil, es precisamente lo que estamos trabajando desde ese grupo de trabajo en colaboración con Educación, y ya esa franja pues, de edad mayor probablemente tenga que ver pues, con esos condicionantes sociales, esa desesperanza, temas de futuro, condiciones socioeconómicas, tiene que ver más un poco con esa incertidumbre a enfrentarte al futuro, ¿no? El malestar entre la juventud está encendiendo las alarmas de todos los expertos, especialmente en Canarias, donde el dato preocupa. Y es que el suicidio es la primera causa de muerte entre los jóvenes de 14 a 29 años. En términos generales, se estima que la cifra de muertos triplica a las ocurridas en accidentes de tráfico y es 15 veces superior a la suma de todas las muertes registradas como violentas. ¿Por qué el alto índice de suicidios en jóvenes? Quizás algo tenga que ver que España sea hasta la fecha el único país de la Unión Europea, junto a Bulgaria, que no cuenta entre sus títulos formativos con la especialidad en psiquiatría infantil y adolescente. Algo que, según nos comentó la ministra, se corregirá próximamente. Hemos creado la especialidad de psiquiatría infantil y de la adolescencia, algo muy reivindicado por la sociedad científica y por los profesionales, y va a formar parte en la próxima convocatoria de la oferta sanitaria especializada. Los profesionales sanitarios advierten del aumento de las consultas privadas para tratar trastornos como la ansiedad y la depresión entre la población joven. Mientras la maquinaria administrativa se pone en marcha, ya hay iniciativas pioneras, como el proyecto LIFE, cuyo foco de prevención se centra en el medio de expresión más utilizado hoy en día por los jóvenes, las redes sociales. El proyecto LIFE es un sistema inteligente que utiliza tecnología basada en aprendizaje profundo, en el que intenta analizar textos sacados de redes sociales y decidir cuáles son aquellos que tienen riesgo de que esa persona esté pensando en suicidarse o que esté sufriendo algún tipo de depresión. En nuestro departamento utilizábamos las técnicas de análisis de sentimientos automático para analizar la intención de voto, pues me dije de aprovechar este mismo recurso, el análisis de sentimientos automático, para intentar ver si la persona tenía ideación suicida o estaba sufriendo algún tipo de depresión. El proyecto LIFE funciona mediante un bot que va recogiendo los textos de Internet. Después, esos textos se pasan a este sistema inteligente en el cual clasifica qué mensajes pueden ser peligrosos y qué mensajes son inocuos. Lo que hace el sistema es anonimizar estos mensajes y enviárselos a un experto en prevención del suicidio. Yo creo que el apoyo público para este tipo de proyectos es crucial, porque ninguna empresa del sector privado va a invertir porque no hay retorno económico. Las redes sociales. Ese mundo virtual en el que casi siempre nos venden la mejor cara, la mejor sonrisa, la mejor vida. Aunque también casi siempre solo resulta ser una fachada, una máscara de felicidad con la que los usuarios batallan por los likes. Pero nadie escapa a los bajones, a la ansiedad, a los nervios, ni siquiera a aquellos que trabajan para hacernos reír. Hola, soy Elsa Ruiz y eres bienvenida, bienvenido y bienvenide una semana más a Lost in Transition. Lo primero de todo es que yo, aparte de ser trans, tengo bastante ansiedad, tengo tendencias a la depresión, he pasado depresiones muy fuertes a lo largo de mi vida. Hay mucho estigma con respecto a esto, con los temas de salud mental. Elsa Ruiz se ha convertido en los últimos años en una de las cómicas más conocidas de nuestro país y ha sido una de las pocas que han dado un paso adelante para abordar un problema muy serio. Pues creo que hay un gran cliché con el hecho de que si te dedicas a la comedia eres una persona 100% feliz, 100% divertida, siempre estás alegre. Yo, por cómicos y cómicas que conozco, que no voy a decir nombres porque han sido conversaciones a nivel privado, pues no somos poca la gente de la comedia, por lo menos la que yo conozco, que tenemos nuestros issues a nivel emocional y mental.
El caso más paradigmático de todo esto es Robin Williams. Un hombre que ha hecho reír y disfrutar a generaciones, tenía unos problemas emocionales tan graves, una enfermedad degenerativa que le llevó a suicidarse. Elsa, hemos visto en tus redes sociales y en tus espectáculos que no tienes ningún tipo de problema en hacer pública tu situación de depresiones o de ansiedad. ¿Crees que es positivo o hasta qué punto es positivo que personas públicas manifiesten estas situaciones respecto a la ciudadanía? Mi pregunta es, ¿por qué hasta ahora no se ha hecho? Porque la salud mental sigue siendo un tema tabú. Cuando alguien te pregunta qué tal estás, aunque lleves un día de mierda o tengas una situación sentimental, emocional o mental más o menos grave, automáticamente nos sale el decir bien. Yo creo que la sociedad nos exige estar siempre bien en esta especie de cultura de Instagram de hay que estar felices y ser personas atractivas todo el rato. No se puede estar mal. No, estamos un poco en la dictadura de Mr. Wonderful, de que si alguien tiene un mal día o tiene cosas que resolver a nivel emocional o mental, pues de repente esa persona se puede sentir hasta culpable porque ve que el resto del mundo es súper feliz. Las redes sociales. Cuéntame tu experiencia en este aspecto, en el aspecto de la visibilización de los problemas de salud mental. ¿Contribuye a, digamos, de alguna manera naturalizarlos o acentúa aún más ese tabú? Yo creo que contribuye. También es cierto que para temas de salud mental en las redes sociales, o mejor dicho, el mal uso que hacen ciertas personas de las redes sociales, tipo comentarios de odio, comentarios negativos, pueden hacer mella. Exponerte públicamente en redes sociales no es que conlleve riesgos, es que hay gente que hace un mal uso de ello y te puede hacer daño. Y creo que hay que ser conscientes y que más gente salga del armario de la salud mental, porque hay gente que bueno, cada vez son más gente muy conocida que habla abiertamente de su ansiedad y su depresión, y eso puede ayudar a mucha gente porque ese es el primer paso. En tu canal de YouTube, Lost in Transition, cuentas cómo tu transición, aparte de modélica, que llegaba a la que hiciera para sí España, según tú misma dices, tu transición te ha generado ansiedad. ¿Está generalizado esto en las personas trans? O sea, ¿la transición genera generalmente ansiedad? Lo que genera ansiedad no es ser trans ni la transición, lo que genera ansiedad es la transfobia. Y cómo de repente hablar del LGTBI es adoctrinar, una jueza decide que haya ciertos libros LGTBI en las escuelas es adoctrinar, pero que haya una manifestación de neonazis en pleno centro de Madrid gritando fuera maricones de nuestras calles, ¿eso es libertad de expresión? No, eso sí que no. Entonces yo creo que lo que está generando mucha ansiedad y muchos problemas de salud mental y emocional al colectivo LGTBIQ+, en general, es este tremendo escalado de violencia. Elsa, las estadísticas sobre suicidios son binarias y se sabe por esas estadísticas que los hombres se suicidan 3 veces más que las mujeres. ¿Crees que debe cambiar esta fórmula de recuento y de dejar de ser binarias por tu percepción? ¿Cómo crees que sería la estadística? Por supuesto que deberían dejar de ser binarias porque las personas no son binarias. Ahí nos estamos olvidando a las personas trans no binarias o de género fluido y otras identidades. Yo creo que sería también interesante, no sé si hay estadísticas al respecto, que seguramente les habrá, hablo desde el puro desconocimiento, que no se engañen en mis gafas, no soy inteligente, solo soy miope, que también deberíamos ver también las estadísticas de suicidio entre personas LGTBI. Y la orientación, y por orientación y por identidad. Hombre o mujer cis, hombre o mujer trans, persona trans no binaria, otras identidades, etcétera, etcétera. Porque eso nos dará mucha información con respecto a qué colectivos son más vulnerables. Y precisamente de ejemplos como el del movimiento LGTBI, de las barreras sociales que ha tenido que afrontar,
surgió en Canarias otro movimiento centrado en la salud mental, el Orgullo Loco. El Orgullo Loco es un movimiento que surgió tomando ejemplo del orgullo gay para luchar por los derechos, la igualdad de derechos, de oportunidades, luchar contra la desigualdad que hay entre las personas sin discapacidad y con las que tienen discapacidad, borrar el estigma. Y el Orgullo Loco también lo que quiere es reapropiarse de la idea errónea y negativa que tenemos sobre las personas con discapacidad. Esas palabras de llamarnos locos, pirados, fundamentales, y darle un giro positivo. Un giro positivo como para una nueva identidad de loca, pero en sentido positivo. A lo que no se conoce se le tiene como respeto, miedo, pero creo que hoy en día las personas con discapacidad mental que tienen su tratamiento, que tienen su estabilidad emocional gracias a la medicina y todo, pues no creo que no tiene por qué haber ese estigma, ese miedo, sino darle oportunidades a todos. Yo creo que es el desconocimiento en realidad lo que hace que tengan miedo. Nelia, desde los 12 años tienes un problema de salud mental. Ahora tienes 42. ¿Cómo ha sido tu vida? Pues te puedes imaginar, bueno, es difícil imaginárselo, muy dura. Una vida de mucho dolor, mucho sufrimiento, de tener que aparentar y disimular lo que llevas por dentro, y una vida llena de recaídas y en continua lucha desde que tuve mi primera crisis de ansiedad, con 12 años. Con 12 años. Sí. ¿Cuántas veces te has intentado suicidar? 5. ¿Por qué llegas a tomar esa decisión? Porque tienes tanto sufrimiento y tanto dolor que no encuentras otra salida, por desesperación. ¿Has estado ingresada en alguna unidad de salud mental? Sí, he tenido varios ingresos. Casi todos han sido voluntarios, excepto uno que fue involuntario porque era menor de edad y acababa de tener un intento autolítico. Cada mañana, cuando te levantas, ¿en qué piensas para acometer la vida? Pues que seguir luchando para ver si en algún momento encuentro a alguien que me pueda ayudar. A ver si en algún momento se me abre una puerta y realmente alguien me pueda ayudar. ¿No tienes ayuda ahora? Pues sí y no, porque sí que me estoy derivada a la unidad de salud mental, pero el psiquiatra solo me puede ver cada muchos meses, y el psicólogo, bueno, ya el psiquiatra me dijo directamente que me vería un par de veces o 3 antes de que me pudiese ver el psicólogo, que había 2 psicólogos solamente para toda el área de salud mental de la zona sur de Tenerife. Necesito algún recurso que me pueda ayudar, que me den herramientas, que me den una motivación para vivir. Pero llevas así 30 años. Sí, desde los 12 años. Bueno, así no, porque he pasado por muchas fases. ¿Cómo es, por ejemplo, la vida de un adolescente con un problema de salud mental en Albacete, por ser tu caso, o en cualquier lugar de España? Pues con mucho miedo, con mucho autoestigma y con muchas dificultades. Es como que te cuesta el doble o el triple que a cualquier persona el hacer cualquier cosa. ¿A día de hoy sigues pensando en el suicidio? Sí, todos los días me planteo si tiene sentido seguir aquí. ¿Y qué es lo que necesitas? Pues lo primero, ser escuchada y que se eliminen todas las barreras, porque hay recursos, pero hay pocos recursos, y cuando los descubres te das de frente con que hay enormes barreras por el tema del diagnóstico. O sea, yo tengo 4 diagnósticos, pero como no se consideran graves, pues no es suficiente como para acceder a recursos. Pero tú teniendo 4 diagnósticos, sí, y teniendo la incapacidad total, ¿no? Permanente absoluta. Permanente absoluta. ¿Eso no es suficientemente grave? O sea, ¿qué es lo que te piden? Simplemente el nombre del diagnóstico
No sé qué criterio es el que siguen para considerar qué es grave y qué no es grave. Para mí, querer acabar con tu vida es suficientemente grave. Y tú estás mal hoy, no dentro de 2 años. Dentro de 2 años a lo mejor ya no estás. Porque a mí me hicieron creer durante muchos años que existía la pastillita mágica que me iba a curar. Y yo pasé muchísimos años de mi vida sin que nadie me ayudase a aceptar el problema que yo tenía, a intentar que lo comprendiese y darme herramientas para que pudiese convivir con él, en vez de esperar que una pastilla hiciese su función y me curase. Yo no digo que haya que quitar la medicación, sino que tiene que ir a la par de todo lo demás. Sí, la medicación es una pata. Pero después la psicoterapia y después otro tipo de tareas que te ayuden. Tú no eres una enfermedad, tú eres una persona. Tú eres una persona con valores, con recursos y habilidades. ¿Qué mensaje le transmitirían ustedes a una persona que esté pensando en el suicidio? Pues lo que diría es que el sufrimiento es pasajero, ¿no? Que el sufrimiento es parte de la vida. Lo que hay que buscar es apoyo, es en quien te sostenga. Las personas que estamos a su lado podemos ayudarlos. Que no nos olviden que estamos a su lado para ayudarlos. Help, I have done it again. I have been here many times before.